Entonces, como les decía, respecto de las pruebas, consultas y reclamos con la coordinación del curso, salvo el caso que las pruebas tengan preguntas de desarrollo, que esas sí las reviso yo. El resto las revisa siempre y siempre las va a revisar el sistema. ¿Algo que quieran comentar, que quieran señalar antes de iniciar nuestra jornada? Hola, profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si es mi computador, pero lo escucho un poco bajo a usted, Puede porque ser, igualmente le tengo al 100% el volumen. Patricia, puede ser su computador, puede Sí, ser también el como muy sistema. bajito, Sí, no sé, porque ¿verdad? no sé si el resto del curso me escucha bien o no. O usted habla muy bajito. No, Yo Profesor, escucho disculpe, bien me pasa clarito. lo mismo. Yo también justo estaba viendo eso y también tengo mi computadora al 100 y no lo escucho, también lo escucho bajo. Ya, Yo lo bueno, escucho bien. con menos de quizás capacidad en el oído la escucha algunas personas, pero me cuesta escucharlo y por ende pues me dificulta un poquito la atención. puede ser porque varios de sus compañeros dicen que se escucha bien y creo que tengo obviamente un tono o un grado de decibeles acorde, ¿no? Ya podríamos utilizar audífonos, esto, ¿cierto? Eh, para concentrar un poco más el sonido, porque puede también que ser el medio ambiente, no lo sé, ¿ya? Yo uso audífonos igual porque estoy al lado de la ventana y por fuera de donde yo vivo hay mucho ruido. Vivo Sí, al lado sí de que una avenida principal. yo a usted lo encuentro que habla un poco más bajo, no sé del tono, no No lo sé sé, si, no lo sí, sé. lo encuentro que habla un poquito con el tono muy bajo, quizás Por eso también. le comento, varios Sí, de sus compañeros dicen que se escucha súper bien. pero recién había una compañera que decía que le pasaba lo mismo. Sí, pero una sola. Todo el resto, si usted se pone a leer el chat, se escucha bien, se escucha perfecto, todos. Así Ya, que profesor, voy a ver el tema de puede los ser, sí, audífonos. puede ser que necesite audífonos o ya el parlante de su computador puede tener algún problema. Ya, profesor, gracias. Ok. Bien, luego entonces de esta observación, vamos a comenzar con el segundo módulo que es de las personas. Les había comentado ya que este módulo es mucho más corto que el anterior, por lo tanto, obviamente vamos a tener un poco más de holgura para poder quizás también ahondar un poco más el tema o solucionar o responder otras preguntas que ustedes tengan y que vayan apareciendo. Les recuerdo mantener los micrófonos cerrados y abrirlos solamente cuando vayan a preguntar, a comentar o participar. Ok, partimos entonces. Segundo módulo de las personas. Los hombres no son los únicos sujetos de derecho. La ley eleva también a la categoría de personas a colectividades de individuos o conjunto de bienes organizados para alcanzar ciertos fines, que son los denominados personas jurídicas. Se hace necesario entonces el concurso de diversas personas que forman entes de cierta complejidad, ya sea reuniéndose solamente individuos o determinando un patrimonio para conseguir el fin social perseguido. A estos entes se les reconoce una individualidad distinta de las personas que los componen. Por lo tanto, y de acuerdo a este cuadro, nosotros podíamos clasificar a los sujetos de derecho en personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales son aquellas que tienen una corporealidad y que
cumplen también con ciertos requisitos que establece la ley para ser entendidos como personas naturales. Bien, de acuerdo al Código Civil, persona es todo individuo de la especie humana, sin importar su edad, sexo, estirpe o condición. Y tiene ciertas características estas personas naturales, como vamos a ver más adelante, para entenderse como persona natural, se debe cumplir con tres requisitos previos. Primero, que la criatura o el no nato salga completamente del claustro materno. Luego, que se corte el cordón umbilical para producir la separación total del neonato o de la criatura con la madre. Y luego, el tercer requisito es que la criatura sobreviva un instante siquiera. Con esas tres características, entonces se entiende a esta criatura como persona y pasa de nonato a neonato. Bien, es decir, de no nacido a recién o nuevo nacido. Estas personas naturales también tienen ciertos atributos, ¿bien? Atributos como por ejemplo el nombre, el estado civil, la nacionalidad, el domicilio, el patrimonio, ¿bien? Por lo tanto, personas naturales son chilenos o extranjeros. En definitiva, todas las personas, independiente de su nacionalidad, son personas. ¿Bien? También las personas naturales tienen un domicilio y se entiende también que persona natural es todo transeúnte, entendiendo por transeúnte esta persona, ¿cierto?, que transita por distintos lugares. Ahora, las personas jurídicas, en estricto rigor, no existen. Es una ficción legal que el derecho le entrega a cierto grupo de o a ciertos entes o patrimonios para que tengan personalidad. Y esta personalidad entonces le da esta capacidad para contraer derechos o ejercer derechos y contraer obligaciones. Mm, este... hola Esther, buenas tardes, no hay problema. Ah, ingreso inmediatamente a la asistencia y María Eugenia también. Ok, buenas tardes María. Ya, están ingresadas. Entonces les decía que estos entes llamados personas jurídicas pueden ser de derecho privado o de derecho público. Las personas jurídicas de derecho público son todas aquellas que tienen una estructura que les da el Estado. La nación, el fisco, las municipalidades, los organismos públicos son todas personas jurídicas de derecho público. Las personas jurídicas de derecho privado son todos aquellos entes que se pueden clasificar o que persiguen o no fines de lucro. Por lo tanto, tendremos personas de derecho privado sin fines de lucro, como son las corporaciones, las fundaciones, ¿bien? O las asociaciones también. Y tendremos personas jurídicas con fines de lucro, que serían las sociedades civiles y sociedades mercantiles. Bien, el lucro o que tenga o no fines de lucro significa que persigue una ganancia, una utilidad, de acuerdo, obviamente, a lo que señala la ley. Porque si vamos a lo estrictamente o en rigor, todas las personas de derecho privado persiguen fines de lucro. Las fundaciones persiguen un fin de lucro, las corporaciones, pero de acuerdo a lo que establece la ley, solo algunas. Entonces buscan una utilidad económica, porque como también vamos a ver más adelante, el lucro es mucho más amplio de que lo que uno entiende por lucro, que generalmente es que se entienda como dinero. El lucro es mucho más allá, o es mucho más amplio. Bien, entonces de ahí tenemos
con fines de lucro, sin fines de lucro, estas personas jurídicas de derecho privado. Entonces, como les estaba comentando, respecto de las personas naturales, el artículo 55 del Código de Civil señala que son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, y se dividen en chilenos y extranjeros solamente por un tema de nacionalidad, nada más que eso. Bien, porque recuerden que, como les dije, la nacionalidad es un atributo de la personalidad o de la persona. A su vez, el artículo 56 consigna que son chilenos los que la Constitución del Estado declara tales, los demás son extranjeros. Y este último artículo debemos relacionarlo con el artículo 10 de la Constitución Política de la República, que establece cómo se obtiene la nacionalidad chilena. Básicamente, la nacionalidad chilena se obtiene por haber nacido en territorio chileno. Eso es lo básico. Bien, también tendrán nacionalidad chilena los hijos de chilenos que estén en el extranjero, pero al servicio de la nación. Bien, son chilenos. Si es de chilenos que se han avecindado en otro país y no están al servicio de la nación, los hijos nacidos de esos chilenos son nacionales del lugar donde nacieron. También serán chilenos aquellos que obtengan la carta de nacionalización y, por último, serán chilenos también aquellos que se les haya otorgado la nacionalidad por gracia. Y esta nacionalidad por gracia se le entrega a ciertos extranjeros que han aportado al desarrollo y han aportado en forma importante a la nación. Como por ejemplo, en su momento lo fue don Andrés Bello, de nacionalidad venezolana, que, como ustedes saben, es el artífice del Código Civil, del Código Penal, y por sus aportes también importantes en cuanto a la educación, porque fue rector de la Universidad de Chile, se le otorgó la nacionalidad chilena, por gracia. Y así, obviamente, a muchos otros extranjeros se les ha otorgado la nacionalidad por gracia por los aportes que han entregado a esta nación. Principio de la existencia de las personas naturales. Debemos distinguir entre la existencia natural y la existencia legal. La existencia natural parte desde la concepción, es decir, desde la unión del espermio con el óvulo hasta el nacimiento. Y la existencia legal es desde el nacimiento, recordar estos tres requisitos que se entienden para que el nonato o la criatura se entienda persona y hasta la muerte de la persona. Esta muerte sea real o presunta, ¿bien? En cuanto a la muerte real es, como todos sabemos, la cesación de todas las facultades de la vida. Es decir, no late el corazón, no hay actividad cerebral, eso se entiende como muerte natural. La muerte presunta es una muerte que se solicita en un procedimiento judicial en donde se pide al juez que se declare muerto presuntivamente una persona porque cumple con ciertos requisitos también. Y el más importante es que hayan pasado más de 10 años y que no se tiene, o 5 años y no se tiene conocimiento de si la persona está viva o muerta o dónde está. Eso es lo básico para solicitar la muerte presunta de una persona. Y es un trámite un poco largo, ¿bien? Pero que también la ley lo establece para proteger el patrimonio de una persona y a los herederos también de esa persona. Vamos con la existencia natural, que habíamos señalado que comienza con la concepción y se extiende hasta el nacimiento. La ley toma en cuenta la existencia natural con un doble propósito: proteger la vida y los derechos del que está por nacer. Por lo tanto, respecto a la protección de la vida del que está por nacer, y antes de continuar con esto, algo importante que debemos comprender en materia legal, materia jurídica, ¿bien? La criatura que está en el vientre materno no es persona y por lo tanto no tiene ningún derecho como tenemos
Todos nosotros que obviamente ya salimos hace tiempo del claustro materno. Bien, el no nacido, el no nato, solamente tiene meras expectativas de derechos que obviamente se concretan cuando nace, cuando cumple con estos tres requisitos que ya les había comentado. Bien, pero la Constitución señala que la ley debe proteger la vida del que está por nacer. Y fíjense que la Constitución señala la vida del que está por nacer y no persona, porque vuelvo a reiterar, se es persona cuando se cumple con los requisitos que establece el Código Civil para entenderse por tal. La criatura que está en el vientre materno no es persona. Por eso es que la Constitución señala el que está por nacer. ¿Se comprende? ¿Algún comentario está ahí? Bien, Se comprende, profesor. gracias, Mirka. Protección de la vida del que está por nacer. Aquí cuando la ley señala perdón, cuando la Constitución señala que la ley protege la vida del que está por nacer, esta obligación se la entrega básicamente al juez. Bien, el juez es el llamado por las facultades que tiene. Ok, Andrea, gracias, Jorge, por las facultades que tiene es el llamado a la protección de la vida del que está por nacer, independiente que existen otras personas que también están llamadas a proteger la vida del que está por nacer, pero vuelvo a repetir, desde el punto de vista legal, jurídico, es el juez el que está obligado a esto. Entonces, tanto el artículo 19, número 1 de la Constitución Política de la República, en su inciso tercero, como el artículo 75 del Código Civil consagran la ley protege la vida del que está por nacer. Por lo tanto, ¿cómo se protege la vida del que está por nacer? El artículo 77 nos sitúa en dos situaciones. Si se verifica el nacimiento, el recién nacido entra en el goce de los derechos como si hubiera existido en el tiempo en que se le defirieron. Lo anterior porque se inicia la personalidad de la criatura, es decir, se convierte plenamente en sujeto de derechos y lo posibilita ser titular de ellos. Ya les había comentado que el que está por nacer tiene solamente meras expectativas de los derechos, pero cuando nace le asisten todos los derechos como si siempre los hubiese tenido, es decir, como si los hubiese tenido estando en el claustro materno. ¿Ver? Que es, en definitiva, una ficción legal también, para entender o para señalar que se entiende a este recién nacido como persona y por lo tanto siempre ha tenido los derechos que la ley establece para las personas. Si no se verifica el nacimiento, pasan los derechos a otras personas como si la criatura jamás hubiera existido. Si la criatura no nace o muere en el claustro materno o no cumple o no completa estas tres fases que les había comentado para el nacimiento, se entiende que la criatura nunca existió. Esto, por favor, desde el punto de vista legal. ¿Y por qué nunca existió? Porque no llegó a concretar la obtención y el ejercicio de sus derechos. ¿Bien? Por eso es que legalmente se entiende que la criatura nunca o jamás existió. Corporalmente, físicamente sabemos que sí, ¿ok? Pero legalmente, vuelvo a repetir, la ley entiende que como no llegó a separarse completamente del claustro materno, a sobrevivir un instante siquiera, no llegó a ser persona. Por lo tanto, si no llegó a ser persona, no tiene ningún derecho. Si no tiene ningún derecho, jamás existió. Bien, esa es la relación que se debe entender respecto de esto. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no es que, digamos, no, es que esa criatura, ¿cierto?, no existió nunca, por lo tanto hay que olvidarse inmediatamente de ella. De hecho, antiguamente, a las criaturas que morían antes del parto o antes de haber nacido, eh, en el cementerio no estaba permitido, por lo menos el católico, no estaba permitido que
que se les inscribiera un nombre en la lápida. Hoy día sí se puede. ¿Bien? Por esta ficción, vuelvo a repetir, o autorización legal de que independiente que legalmente la criatura no existió, físicamente sí lo hizo. De ahí entonces que le asiste a lo menos el nombre. Y bueno, todos los derechos que estaban en suspenso, esperando a que naciera esta criatura, que no nació, se transfieren a sus herederos o a los herederos más próximos también en el orden sucesorio. La existencia legal comienza con el nacimiento y se extiende hasta la muerte natural, sea real o presunta. Con ello se inicia la personalidad del sujeto o la existencia. Por eso es que se llama existencia legal. Bien. El nacimiento debe reunir tres condiciones que ya les había comentado: que la criatura se separe de la madre, que la separación sea completa y que la criatura haya sobrevivido a la separación un instante siquiera. Así, el artículo 74 señala algunas situaciones en que no hay nacimiento: cuando la criatura muere en el vientre materno, cuando muere antes de estar completamente separada de la madre, cuando no ha sobrevivido a la separación un instante o momento siquiera. Entonces, en todas estas etapas o todas estas situaciones, la criatura no nació, no hay nacimiento y por lo tanto no hay existencia legal. Nuestro Código Civil, conforme al artículo 74, no plantea ninguna exigencia posterior al nacimiento para conceder la personalidad. La duración de la vida le es indiferente en cuanto al reconocimiento de la personalidad se refiere. Con ello se recepciona la llamada doctrina de la vitalidad. Bien, que en definitiva, es la doctrina que sigue nuestro ordenamiento jurídico, ya que en este sentido, respecto de la existencia legal, existen dos doctrinas: la doctrina de la vitalidad y la doctrina de la viabilidad. La doctrina de la vitalidad significa que debe sobrevivir un instante siquiera, y con eso se entiende que tiene la vitalidad o la fuerza para sobrevivir, para vivir, para ser persona. Mientras que la doctrina de la viabilidad, que por ejemplo es la que sigue el ordenamiento jurídico español, requiere que la criatura sobreviva a lo menos 24 horas para que se entienda que es viable para vivir. En otros ordenamientos jurídicos se exige incluso hasta 48 horas de sobrevivencia para que recién se entienda esa criatura nacida. Bien, por lo tanto, un periodo bastante largo. Aquí en nuestro país, como sigue la doctrina de la vitalidad, se requiere un instante siquiera. Y ese instante significa que la criatura haya inspirado y haya botado. Nada más que eso. Es decir, que haya inflado los pulmones a lo menos una vez. No importa si después de haber inflado o haber respirado una vez, la criatura muere, porque ya es persona, por lo tanto le asisten todos los derechos y entonces esos derechos se materializan inmediatamente. ¿Ok? No, se me cayó. ¿Tania? Se me, disculpe que se me... Ya. Lucy, o sea que por eso que el aborto lo quieren hacer legal porque el bebé no alcanza a nacer, o sea que nunca existiría. Exactamente, exactamente, Lucy. Tema del aborto, obviamente, pasa más que o sea, pasa por varias líneas, ¿ya? Hay varias aristas también, no tan solo legal, sino que espiritual, filosófico, religioso, incluso también de utilidad, ¿bien? Por lo tanto, claro, una parte de que el aborto se haga legal es porque esa criatura no alcanza a nacer, por lo tanto, deja de existir con antelación, independiente que sea natural o artificial que haya dejado de existir, pero en definitiva deja de existir igual. Presunción de la época de la concepción. Antes de ir con esta presunción, em, para determinar
que una criatura, y solamente en el caso de que la criatura muera en el parto, que haya cumplido obviamente con los tres requisitos, ¿bien? Para determinar que esta criatura sobrevivió un instante siquiera, se hace un examen médico, ¿bien? Que es que toman los pulmones de la criatura y los colocan en agua. ¿Ya? Si los pulmones flotan, se entiende que el aire ingresó a ellos y que por lo tanto cumplió con los tres requisitos, sobrevivió un instante siquiera. Ahora, si los pulmones se hunden, significa que no hay aire dentro de ellos y que por lo tanto no se cumplió con el tercer requisito que establece la ley para entender como a esa criatura nacida. Y eso es importante, vuelvo a repetir, porque si estos pulmones flotan, sobrevivió un instante siquiera, es persona. Si no flotan, no sobrevivió un instante siquiera, por lo tanto no es persona, no existió legalmente. ¿Bien? Así que es muy importante ese examen para esos casos. Hola, Tania. Ok, no hay problema, Tania. Tania. Lucy, qué triste. Lamentablemente, sí, la ley no tiene sentimientos, Lucy. Ya, la ley establece figuras jurídicas, establece situaciones jurídicas que son generales. Por lo tanto, la ley, recuerde que la ley tiene un velo en sus ojos. Eso significa que en definitiva no tiene sentimiento. Se basa en las pruebas y nada más. Ya, o en los hechos y nada más que eso. No hay aquí un aporte sentimental como lo tendríamos nosotros. O sea, por ejemplo, profe, ¿qué derechos puede tener una persona que vivió un instante? ¿Derechos hereditarios, José? Bien, los derechos hereditarios sobre todo. Por ejemplo, puede haber una herencia con resolución, perdón, sí, bien digo, una condición suspensiva resolutoria que señalaba que se entregaba cierta parte de la herencia a el hijo nacido de este heredero o de este otro hijo. Bien, por lo tanto, si nace, obviamente la herencia llega al heredero. Si no nace, no llegaría. Bien. Por eso digo, básicamente, y los derechos más importantes que surgen acá son los derechos hereditarios. Andrea a la madre. ¿Qué cosa, Andrea? José sería para los descendientes de este. No, o sea, Em, hablando de la herencia, si el bebé nació y hay herencia, quedaría para la madre, o ¿en eso se refiere? Así es, efectivamente. Claro. Si existe una Por eso se herencia, pelea tanto, claro, si hay herencia, se pelea si está nacido o no, se hace validar ese examen, el de así los es, pulmones y eso. así Ujú, es. Si hay un sí. testamento, si Si hay hay un un... testamento, claro. Claro, ahí es Ujú, sumamente importante ese examen, ya, o determinar efectivamente si esa criatura sí. nació o no nació. Disculpe, Andrea, que había quedado el micrófono abierto. No sé si quiere comentar algo más. ¿Cómo le cerré el micrófono? No, no, no se preocupe, sí, estaba hablando de lo mismo. Ok. Bien, seguimos entonces. La presunción de la época de la concepción. Porque aquí también existe simplemente una presunción, porque ¿cómo nosotros podemos probar la concepción? ¿Cómo podemos probar la unión entre el óvulo femenino y el espermatozoide masculino? O el óvulo y el espermio. Bien, claro, lo demás es redundancia, pero ¿cómo nosotros podemos comprobar que el óvulo se unió con el espermio? Por lo tanto, la ley aquí resuelve y señala, se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Bien, hoy día existen otros métodos médicos para determinar más o menos cuándo fue la concepción.
¿ya? Sobre todo, ¿cierto? Tenemos que si a la mujer no le llega la menstruación, ¿bien? Que ustedes saben que es lo natural para que el óvulo no fecundado, ¿cierto?, se desprenda del útero materno, ¿ya? O del útero de la mujer. Si eso no ocurre, entonces, claro, la mujer tiene una presunción de que puede quedar o haber quedado embarazado, que se haya producido la concepción. Ahora, hay que tener claro que también en este caso, y muchas veces también, es por otros factores, miomas, desórdenes hormonales, etcétera. Bien, pero en este caso podemos tener claro que si la mujer no sangra en ese periodo, se entiende que el óvulo ha quedado fecundado. Por lo tanto, va a ir al ginecólogo, a la matrona, ¿cierto? Para que le realicen los exámenes. Pero también aquí no se sabe efectivamente cuándo, porque tenemos 30 días más o menos en que puede haber quedado fecundado el óvulo. Bien. Entonces, de ahí que la ley ante imposibilidad de determinar efectivamente cuándo se produce la concepción, señala. Si la criatura nace entre los 6 meses y los 300 y los 10 meses, entre 6 y 10 meses, bien, se entiende entonces que se produjo la concepción desde la medianoche y que principia el nacimiento hacia atrás. Bien, ahora es una presunción simplemente de derecho, se puede desvirtuar porque hay criaturas que nacen antes de los 180 días o después de los 300 días, ¿ok? Por lo tanto, vuelvo a repetir, esta es simplemente una presunción de derecho, nada más. Aquí la ley tampoco es exacta y es menos exacta que un examen médico. Fin de la existencia de las personas naturales. La persona, de acuerdo al artículo 78, termina con la muerte natural. La muerte natural se opone a la muerte civil derogada en el año 1943. La muerte civil se aplicaba a ciertas personas que tomaban algunas responsabilidades, algunas profesiones, algunos votos. Por ejemplo, los sacerdotes, hasta el año 1943, morían civilmente cuando se ordenaban sacerdotes. Y esto era porque entraban, ¿cierto?, a la orden y pasaban a un espectro espiritual, ¿bien? Porque los sacerdotes no adquieren bien, no adquieren posesiones, porque no tienen un peculio, porque no tienen una remuneración. Por lo tanto, morían a la vida civil. Vuelvo a repetir, eso quedó derogado en 1943 en nuestro país y solamente existe la muerte efectiva, sea natural o presunta. Bien. Entonces, esta muerte civil era aquella que afectaba a quienes pertenecían a órdenes religiosas en institutos monásticos de la Iglesia Católica. Claro, y esto obviamente solo era para la Iglesia Católica, que eran los únicos, obviamente ustedes saben, que eh, ingresan a estas órdenes monásticas. Una vez que entraban en la religión mediante el pronunciamiento solemne de sus votos, lo cual daba por terminada la personalidad en lo relativo a los derechos de propiedad. Vuelvo a repetir, no adquirían bienes, no adquirían ningún tipo de peculio. La muerte natural, desde un punto de vista jurídico, puede ser real o presunta. La muerte real es el cese absoluto e irreversible de los fenómenos de la vida. Aquí, la muerte efectiva no es simplemente cuando el corazón para o deja de latir. Aquí la muerte efectiva es cuando los procesos neuronales o el proceso cerebral deja de funcionar o deja de cumplir con su ciclo. Esa es la muerte efectiva, porque el corazón puede haber dejado de latir, pero el cerebro seguir funcionando, por lo tanto la persona igual sigue viva. Bien, porque en realidad
Y en este caso, cuando el cerebro sigue funcionando, el corazón no deja de latir, sino que late más lentamente. Por lo tanto, sigue la función corporal. De ahí entonces que la muerte real es el cese absoluto e irreversible de los fenómenos de la vida, porque el cerebro no sigue funcionando. Por lo tanto, si el cerebro deja de funcionar, deja de emitir las ondas eléctricas, ¿cierto? Que hace funcionar el resto del cuerpo o el resto del organismo. La muerte presunta es la declarada por el juez en conformidad a las reglas legales respecto de un individuo que ha desaparecido y de quien se ignora si vive o no. La muerte se prueba con el respectivo certificado de defunción, que es el único documento legal que puede entonces señalar que una persona ha muerto. Situación especial de los conmurientes, es decir, de esas dos o más personas llamadas a sucederse recíprocamente o una a la otra y que mueren en un mismo acontecimiento sin que se sepa cuál de ellos falleció primero. Entonces los conmurientes son estas dos personas que se suceden recíprocamente o una a la otra y que mueren en un mismo acontecimiento, pero no se sabe quién falleció primero. El artículo 79 establece una presunción simplemente legal que también se puede desvirtuar, y señalando que se procederá como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Por lo tanto, la solución que el Código Civil entrega a esta situación especial es que entre ellas no habrá sucesión por causa de muerte. Esto es importante porque si se tenían que suceder una a la otra, o se sucedían recíprocamente, y al no existir una sucesión por causa de muerte, una de estas no entra o ambas no entran a suceder a la otra. Y eso significa, obviamente, que esa herencia pasa al siguiente sucesor por orden de prelación, lo cual obviamente puede causar algún tipo de problemática. Sobre todo cuando por ejemplo, es madre e hijo o padre e hijos, ¿cierto? Y no se sabe quién, y ese hijo que falleció junto con el padre o la madre no tiene descendientes. Bien, entonces, ¿a quién, de acuerdo al orden de prelación, le sucede a ese hijo? Por ejemplo, al padre o madre sobreviviente, y si no hay otro padre o madre sobreviviente, a eh, a los ascendientes o a los hermanos. Si hay un abuelo, el abuelo o abuela lo sucederá, si hay hermanos, lo sucederán los hermanos, etcétera. Bien, ahí hay que entrar a revisar entonces quiénes son los que le sobreviven, perdón, para determinar quién lo sucede en ese caso. Algunos efectos jurídicos de la muerte. Pone fin a la existencia de las personas naturales, termina la personalidad, se abre la sucesión por causa de muerte de una persona, se defieren las asignaciones hereditarias o testamentarias, salvo que fueren condicionales. Porque si son condicionales, recuerden ustedes que se debe cumplir la condición para que esa asignación hereditaria o testamentaria se le entregue a quien corresponda. Se disuelve el matrimonio o el acuerdo de unión civil, porque claro está que si una persona fallece, la otra no puede seguir bajo vínculo matrimonial con la persona fallecida. Y ahí surge también el estado civil de viudez. Pasa de casado a viudo o viuda. Se extinguen los derechos personalísimos, estos derechos que solamente le asisten y solamente los debe cumplir la persona, como por ejemplo los alimentos, el usufructo, el uso o la habitación, el mandato cuando es intuito persona, es decir, cuando solamente lo puede cumplir esa persona y no sus herederos. Terminan los contratos intuito persona. Recién les había dicho, el mandato siempre si muere el mandatario, por regla general si muere el mandante. El comodato, si muere el comodatario. El contrato de trabajo, si muere el trabajador. La sociedad de personas, siempre que
eh, en el estatuto de la sociedad se indique que dejará de ser socio la persona que fallece, y se indica que sus herederos podrán representarlo entrando como socios en representación del fallecido. Ahí entonces no terminaría ese contrato. Si no lo señala, terminaría. En el ámbito de la formación del consentimiento, la oferta caduca por la muerte del oferente, salvo también en este caso que se haya indicado que si muere el oferente, sus herederos estarán obligados respecto de la oferta. Solo en ese caso, si no indica el contrato esta situación, entonces también caduca la oferta. Si se emancipan los hijos por la muerte del padre o la madre que estuviera ejerciendo la patria potestad, salvo si corresponde al otro de los padres ejercer la patria potestad, y por la muerte del último, si la ejerce. Esto está hablando, o sea, está señalando de los hijos menores de edad, menores de 18 años. ¿Bien? Porque la patria potestad le corresponde al padre o a la madre solo respecto de los hijos menores de 18 años. Termina el albaceazgo cuando cualquiera de las partes de la albacea, ¿cierto? Eh, la albacea fallece. Existe también la extinción de ciertas acciones civiles del ámbito del derecho de familia, la acción de nulidad de matrimonio y la acción de divorcio. Bien. Se termina entonces, o se extinguen con la muerte de la persona estas acciones. Patria potestad en la administración de los bienes de un menor. Eh, sí, pero no de un menor, sino que del hijo. ¿Ya? Porque si hablamos de la administración de los bienes de un menor, podríamos estar hablando de una tutoría o de una curaduría. Aquí la patria potestad es la administración de los bienes y del peculio de los hijos. Nada más. ¿Ya? El albaceazgo, Jorge, es una designación o un contrato que se establece entre el causante y una persona designada por éste para que al momento de fallecer y al existir, obviamente, un testamento, esta persona administre y distribuya ese testamento o los bienes, ¿cierto?, que quedan a la muerte del causante. Ese es el albaceazgo o el albacea, ya el que distribuye. Ahora, existe albaceazgo con y sin administración de bienes. Con administración de bienes, obviamente puede administrar los bienes. Sin administración de bienes significa que simplemente tiene que entregar todos los bienes a los herederos. No sé si queda clara la explicación, Jorge. Y con gusto, José. Profesor, en el testamento tiene que indicar quién, si va el causante, digamos, va a dejar un albacea, Sí, en el testamento se debe el indicar que nombre. el nombre del albacea y además también indicarle, ¿cierto?, a quién va a nombrar albacea, que está señalado en el testamento, para que éste tenga el conocimiento de qué es o ha sido nombrado albacea de los bienes del causante. Y ya, al firmar el testamento tiene que estar el albacea presente. ¿Perdón? Al firmar el testamento en una notaría tienen que estar testigo y el albacea. No, no, porque, bueno, por un lado, si el testamento es cerrado, nadie sabe cuáles son las disposiciones del causante. Si el Claro, testamento es abierto, ahí sí se va a conocer, pero de acuerdo a lo que establece la ley, simplemente se requiere que esté presente quien otorga el testamento y dos testigos. Por lo tanto, no es ya, necesario que esté el albacea. ya, ya, perfecto, profesor, gracias. Ok, voy con el chat.
Ok, Jorge, con gusto. Esther debe ser familiar del albacea. No, Esther, puede ser cualquier persona. De hecho, el albacea es una persona de confianza del testador, porque nombrar a una persona para que se haga cargo de entregar los bienes o de distribuir el patrimonio después de la muerte de una persona es complicado. Tiene que ser una persona de confianza y de mucha confianza del causante. Porque si nombra a cualquiera, el albacea podría agarrar los bienes y desaparecer. Y señalar ¿Podría que ser un abogado? sí, generalmente es el abogado de confianza del testador. Pero si es sin administración de bienes, ¿se seguiría corriendo el mismo riesgo? El mismo riesgo igual, porque, vuelvo a repetir, el albacea podría tomar los bienes y desaparecer. Señalar que en Ya. el testamento se los dejó a todos a él o no dejó bienes, etcétera. ¿Ya? Ha ocurrido, por eso les comento, ha ocurrido en algunas ocasiones que ha pasado eso. Por eso que el albacea debe ser una persona de mucha confianza. La muerte presunta. El juez, partiendo de ciertos antecedentes, presume la muerte de una persona. La presunción es de carácter simplemente legal, es decir, se puede desvirtuar también. Y se basa en dos circunstancias conocidas: la desaparición de un individuo por largo tiempo de su domicilio y la carencia de noticias de éste. El objeto de la muerte presunta es definir la suerte de los bienes que constituirán el patrimonio dejado por el desaparecido o de aquellos bienes que pudieran corresponderle en las sucesiones abiertas durante su ausencia. Básicamente, entonces, la muerte presunta es para darle seguridad al patrimonio de esta persona respecto, sobre todo, de sus herederos. Requisitos: que sea declarada por sentencia judicial, que la declaración no haga, perdón, se haga en conformidad al procedimiento contemplado en el Código Civil, que, vuelvo a repetir, es un procedimiento largo y es un poquito engorroso, o no un poquito, sino que engorroso. Que el individuo haya desaparecido por largo tiempo de su domicilio y que no se tenga noticias de su existencia. Por lo tanto, tenemos tres periodos en la muerte presunta: la mera ausencia, la posesión provisoria de los bienes del desaparecido y la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. La regla general de todo esto es que dura bastantes años, ¿ya? Este procedimiento para que lleguemos a la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Bien, puede pedir la declaración de muerte presunta cualquier persona que tenga un interés pecuniario subordinado a la muerte del desaparecido, por ejemplo, los herederos presuntivos, el nudo propietario de bienes que el desaparecido tenía en usufructo, el fideicomisario a quien por la muerte del desaparecido ha de deferirse el fideicomiso, los legatarios, etcétera. Es decir, todas aquellas personas que tienen una relación con el causante, pero una relación respecto de los derechos hereditarios. Por eso tenemos los herederos. Tenemos el nudo propietario de los bienes que el desaparecido tenía en usufructo. Hay que recordar que el nudo propietario bien es aquel que tiene el derecho de disposición de un bien raíz o de un bien. Y si estamos hablando que el desaparecido tenía el usufructo de ese bien, ese desaparecido tenía el uso y goce de ese bien, mientras que la disposición le quedaba al nudo propietario. Entonces esta persona, por ejemplo, tenemos una propiedad, un terreno donde el desaparecido era el usufructuario, es decir, este desaparecido podía usar y gozar del terreno, vivir ahí, sembrar, arrendarlo, eh, ¿qué más? En realidad podía hacer todo lo que estaba dentro de lo que establece la ley, menos la disposición de este bien, es decir, no podía enajenarlo. Bien, y ese derecho solamente lo tenía o lo tiene el nudo propietario.
Entonces, si esta persona que es desaparecida y no sabemos dónde está, no sabemos si está viva o muerta, evidentemente a este nuevo propietario le interesa que se declare la muerto, saber si está muerto o no, para él poder disponer ya derechamente de ese terreno o de ese bien. Y lo mismo ocurre con el fideicomisario, cuando un bien se entrega en fideicomiso, bien, respecto de una persona también, para que la use, la goce, la administre, bien, le saque el provecho que quiera. Y el fideicomisario simplemente está ahí a la espera de que el fideicomiso termine o de que ese uso termine para poder hacerse dueño de ese bien. Entonces también le interesará a ese fideicomisario que la persona desaparecida se declare o no muerta. ¿Bien? ¿Se comprende? Este, Profesor, una consulta. Es que se le había sí, puesto en el chat. sí, justo iba a Eh, leerlo, sí, pero dígame. sí, no sé si lo entiende, pero es más o menos, la pregunta es la siguiente: ¿solamente con el desaparecido o puede que también el desaparecido en sí por accidente, que se sepa que tuvieron un accidente, que tuvo accidente, pero no ha aparecido? ¿Puede Sí, suceder? ¿Es lo mismo? sí, sí, y está dentro de una de las hipótesis de la muerte presunta. Que quien ha sufrido un Ya, grave accidente y no se sabe si ha sobrevivido o no. sí, porque después de un tiempo ya ahí se le podría declarar Eh, como muerto. Muerto. exactamente. Gracias, profesor. Con gusto. Madeline se entiende. Ya, ok. Lina. Ok, no hay problema, Lina. Buenas noches. Gracias, Tamara. ¿Quién es juez competente para conocer o para declarar la muerte presunta? El juez civil del último domicilio en que el desaparecido haya tenido, que el desaparecido haya tenido domicilio en Chile. Bien. Si el desaparecido hubiera tenido dos o más domicilios en Chile, la declaración podrá pedirse ante el juez de uno u otro domicilio. Si el desaparecido no hubiera tenido domicilio en Chile, nuestros jueces no son competentes para declarar la muerte presunta. Porque es importante acá el domicilio. Si no hay domicilio, nada se puede hacer. Con gusto, Lina. José, los plazos son distintos entre el desaparecido y el que no se ha tenido noticia. Es lo mismo, José. Exactamente lo mismo. Son los mismos plazos. Fijación del día presuntivo de muerte. Por regla general, será el último día del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias. Por ejemplo, si las últimas noticias se tuvieron el 15 de junio del 2010, el día presuntivo de muerte será el 15 de junio del 2012, día que no podrá fijarse sino por una resolución dictada después del 15 de junio del año 2015, porque entonces en ese lapso se cumplirá el plazo de la mera ausencia. Les había comentado que es un proceso largo y engorroso. Entonces, el periodo de la mera ausencia. Esther, Me adelanté, es que estaba viendo ahora, 5 años. Ya, ¿qué pasa, profesor? ¿Qué pasaría en el caso de que ya se presume la muerte, ya se declara muerte, pasan los años y esta persona aparece? vamos a verlo más adelante, Esther. No se me adelante. Se está adelantando. Sí, me adelanté. Se está adelantando. Vamos a llegar a eso. No se preocupe. Bien, al término de este periodo se declara la muerte presunta. Comienza con la fecha de las últimas noticias del desaparecido y dura hasta el día que se decreta la posesión provisoria o definitiva de sus bienes. La regla general del periodo de mera ausencia son 5 años. Bien, por lo tanto, eh, si yo quiero declarar o solicitar la muerte presunta de una persona, primero tengo que cumplir con ciertos requisitos que establece la ley, que no haya tenido noticias de esta persona por más de 5 años. Bien. O si la persona es mayor de 75 años, también 5 años. Bien.
Existen excepciones y que es el caso de 6 o 3 meses según sean los casos, ¿ya? 6 meses para aquellas personas que hayan sufrido un accidente aéreo o naval y que no se tenga noticias si la persona vive o no, o dónde está. ¿Bien? Y 3 meses para aquellas personas que hayan tenido una enfermedad grave también y que también no se sepa dónde están. Para el caso de aquellas personas que hayan participado en una acción bélica y que no se sepa si están vivos o no, es 1 año. ¿No hay problema, Ana? Ok, José. La finalidad especial es adoptar las medidas que tiendan exclusivamente a preservar los derechos y el patrimonio del desaparecido en su integridad. El periodo de posesión provisoria comienza el periodo con el decreto del juez que concede la muerte provisoria, la posesión provisoria, perdón, y termina con el decreto que otorga la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Fecha en que se dicte el decreto, transcurridos 5 años desde la fecha de las últimas noticias del desaparecido. Bien. La finalidad esencial es conciliar los derechos del desaparecido con los de aquellos a quienes pasarán los bienes del ausente si hubiere realmente fallecido. Por lo tanto, aquí tenemos desde las últimas noticias, presentamos la solicitud, bien, y tenemos que esperar 5 años para que recién se otorgue la posesión efectiva y se fije la posesión provisoria, y se fije la fecha de la muerte es presunta, que vuelvo a repetir, es el bienio posterior a las últimas noticias que se tuvieron del desaparecido. Por eso vuelvo atrás y vuelvo a el ejemplo del 15 de junio. Bien, entonces tenemos que las últimas noticias fueron el 15 de junio del 2010, presentamos la solicitud de muerte presunta, pasan 5 años, se declara la posesión provisoria el 15 de junio del 2015 y se declara la muerte presunta el 15 de junio del 2012, porque ahí se cumple, vuelvo a repetir, el primer bienio desde la fecha última de las últimas noticias que se tuvo de la persona. Voy con el chat. Ya, ok, no hay problema, Sandy. Buenas noches. Luego, pasan estos 5 años, tenemos la sentencia que declara la posesión provisoria y se inicia entonces el periodo de la posesión definitiva. Este se inicia con el decreto del juez que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Dicho decreto debe inscribirse en el conservador de bienes raíces que corresponda al último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. Si no se inscribe, será inoponible a terceros. Por lo tanto, una vez que se declara la posesión provisoria, debemos esperar otro plazo más, ¿bien? Para que se declare la posesión definitiva. Este va a variar porque va a depender también, y vuelvo a repetir, si la persona tenía 75 años o más, ¿bien? Y no se tienen noticias, entonces a los 5 años con la declaración de la posesión provisoria también, y un mes después, se puede dictar la posesión definitiva, porque dada la avanzada edad, difícil es que con el periodo que tenemos de espera de a lo menos 5 años, difícil es que la persona esté viva. Bien. Lo mismo pasa en el caso de la persona que ha desaparecido en un acto bélico o aquellos que han sufrido un accidente aéreo o naval o terrestre. Bien. Pero para el caso de una persona que es menor de 75 años, por ejemplo, 60 años, hay que esperar entonces un periodo de 5 años más desde la declaración de la posesión provisoria para que se declare la posesión definitiva.
La finalidad esencial es que se confiere a los presuntos herederos pleno derecho de uso, goce y disposición sobre los bienes del desaparecido como si en realidad éste estuviera muerto o hubiera muerto. Porque con la posesión provisoria se puede disponer de los bienes muebles, pero no de los inmuebles, mientras que con la posesión efectiva se puede disponer de los bienes muebles o inmuebles. La regla general es que se concede transcurridos 10 años desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuere a la expiración de esos 10 años, la edad del desaparecido si viviese. Vuelvo a repetir, 5 años para la posesión provisoria, 5 más para la posesión definitiva. Casos en que tiene lugar la posesión definitiva. Cuando cumplidos 5 años desde la fecha de las últimas noticias se probare que han transcurrido 70 años o más desde que nació el desaparecido, en este caso no hay periodo de posesión provisoria. Vuelvo a repetir, se decreta, ¿cierto?, la posesión provisoria y se decreta inmediatamente la posesión definitiva. O, si el tribunal considera, no hay decreto de posesión provisoria, sino que de posesión definitiva inmediatamente. Inmediatamente después de transcurridos 5 años, desde la fecha de la batalla o peligro en que se encontró la persona desaparecida, sin haberse sabido más de su existencia. No hay periodo de posesión provisoria, en este caso tal como también se los había señalado. Después de 6 meses de ocurrido un sismo o catástrofe, no hay periodo de posesión provisoria tampoco. Se decreta inmediatamente la posesión definitiva. En el resto de los casos, posesión definitiva, 5 años más, posesión provisoria, 5 años más, posesión definitiva. Y ahí tenemos esos 10 años que les había comentado. Tamara, pero por ejemplo, si desaparece una persona y la buscan por más de 5 años y en ese momento se solicita al juez la resolución de ahí, ¿comienza el plazo nuevamente? Exactamente, el plazo se cuenta, Tamara, desde la fecha de las últimas noticias que se tiene de las personas. Por lo tanto, eso se debe señalar en la solicitud de muerte provisoria para que el juez tenga una base de cuánto tiempo debe esperar para decretar, ya sea la posesión provisoria o definitiva. Se debe explicar también cuáles son los hechos que motivan y que llevan a solicitar la posesión, perdón, la muerte presunta y la edad de la persona también. Para eso también es necesario entonces un certificado de nacimiento de la persona para que el juez tenga claridad de qué edad tenía la persona al momento de su desaparición. Porque vuelvo a repetir, si tenía 70 años o más, 75 años, por ejemplo, aquí no vamos a esperar 10 años, vamos a esperar 5 años solamente para la posesión definitiva. Pero si tiene menos de 70 años, tenemos que esperar los 10 años que establece la ley para la posesión definitiva. Con gusto. Revocación del decreto de posesión definitiva. Y aquí viene la respuesta para Esther. El legislador alude equivocadamente a la rescisión del decreto, lo que equivaldría a la nulidad relativa, y que supondría un vicio de tal naturaleza que permitiría la anulación del decreto. Las causales de revocación del decreto son las siguientes. Si se tuvieran noticias exactas de la existencia del desaparecido o de su muerte, y si el presunto muerte reaparece. ¿Bien? Entonces, en este caso, se tienen noticias exactas de que el desaparecido vive. No se sabe dónde, pero se sabe, o sea, se tiene noticias de que vive. O se tienen noticias de que el causante, el desaparecido, efectivamente murió, cuándo murió, dónde murió. Se revoca entonces este decreto porque en ese caso, bueno, en el primero la persona está viva, por lo tanto no se puede declarar muerta a una persona presuntivamente si está viva. ¿Qué ha ocurrido? Bien. Y después la persona tiene que realizar una serie de trámites para que se le vuelva a reconocer como que está vivo. Y si la persona está muerta, entonces se abre la posesión efectiva, ya sea testada o intestato. Por lo tanto, también se debe, perdón, dejar sin efecto el decreto para que se realice el procedimiento legal que corresponde. Bien, vuelvo también a repetir, si el presunto muerto reaparece, también se debe revocar el decreto de la muerte presunta.
El decreto puede rescindirse a favor del desaparecido cuando éste solicita y dice, oiga, estoy vivo, ya, deje sin efecto este decreto y devuélvanme, ¿cierto? Eh, Devuélvanme todos mis antecedentes, es decir, déjenme nuevamente, ¿cierto? Como que estoy vivo, eliminen el certificado de función, devuélvanme mis derechos, devuélvanme mis bienes. Los legitimarios habidos durante el desaparecimiento, el cónyuge del ausente por un matrimonio contraído durante el desaparecimiento. Todos estos pueden entonces solicitar la rescisión del decreto de muerte presunta. Y el cónyuge que se ha vuelto a casar o a contraer matrimonio también debe solicitar y sobre todo debe tener aquí claridad de que el nuevo matrimonio va a ser anulado, porque si no estaría casado dos veces o casada dos veces, lo cual es bigamia y es un delito en nuestro ordenamiento jurídico. Plazos para pedir la rescisión. El desaparecido en cualquier tiempo es imprescriptible, es decir, la persona reaparece y en cualquier momento puede solicitar la rescisión del decreto. Los demás interesados deben dentro de los plazos de prescripción. Recuerden que los plazos de prescripción que existen en nuestro ordenamiento jurídico son de corta data, 5 años, y de larga data, hasta 10 años. Efectos de la rescisión. Solo aprovechan a las personas que obtuvieron el decreto de revocación. Se recobran los bienes del desaparecido en el estado en que se encuentren y todos los actos de disposición. Dado que los poseedores definitivos gozan de los bienes como dueños, no responden ni de culpa lata. Para toda restitución, los demandados serán considerados como poseedores de buena fe a menos de prueba en contrario. La sentencia que rescinde la declaración de muerte presunta debe subinscribirse al margen de la partida de defunción. Bien, por lo tanto, los efectos es que el declarado muerto presuntivamente recobra todos sus bienes, todos sus derechos, como estén, en todo caso. Bien, además, el poseedor definitivo goza los bienes como dueño, por lo tanto, no responden ni de culpa lata. El poseedor definitivo, los herederos, ¿cierto? Que se declaró la posesión definitiva, bien, o en favor de quienes se declaró la posesión efectiva, estaban gozando como dueños. Por lo tanto, al restituir los bienes al reaparecido, no tienen que responder de ninguna responsabilidad o no son responsables, ¿bien? Por la posesión. Luego, también, para toda restitución, los demandados serán considerados como poseedores de buena fe. En la restitución estamos hablando, por ejemplo, si los bienes raíces se enajenaron o se vendieron a un tercero. Ese tercero, dado que se revoca el decreto de muerte presunta, deben restituir los bienes o estos bienes raíces a su legítimo dueño. Por lo tanto, dentro de la acción reivindicatoria pauliana, por ejemplo, se tendrán como poseedores de buena fe y no de mala fe, salvo por prueba en contrario. ¿Por qué es importante tenerlos de buena fe? Porque si se los tiene como poseedores de mala fe, deben responder también de los daños ocasionados al bien y deben indemnizar también por estos daños y por tener de mala fe esos bienes. Por lo tanto, se tendrán básicamente y por regla general de buena fe para que no se apliquen estas sanciones en contra de ellos. Bien. Bueno, y por último, la sentencia que rescinde la declaración de muerte presunta debe subinscribirse al margen de la partida de defunción. Como ya les había comentado, se deja sin efecto en la partida de defunción por esta subinscripción y por lo tanto la persona vuelve a legalmente estar viva. Respecto del matrimonio celebrado por el cónyuge del desaparecido, debe estarse a lo prevenido en el artículo 43 de la Ley de Matrimonio Civil, que considera la declaración judicial de muerte presunta como una causal del término de matrimonio.
señalando en su inciso final que el posterior matrimonio que haya contraído el cónyuge del desaparecido con un tercero conservará su validez aun cuando llegare a probarse que el desaparecido murió realmente después de la fecha en que dicho matrimonio se contrajo. Y para el caso, obviamente, que el desaparecido se sepa, en definitiva, cuándo falleció, bien, para la validez del matrimonio posterior es que se toma esta presunción legal también. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Alguien tiene el audio, el micrófono abierto? Está Milagritos. Ya. Está en lista también. Bueno, entonces seguimos con. A ver, voy con el chat. Ok. Gracias, Claret, y gracias, Jorge. Entonces vuelvo a reiterar. Es la muerte presunta un proceso, o la declaración de muerte presunta un procedimiento bastante largo y engorroso. No hay problema, Milagritos. Ah, era usted quien tenía el audio, ya, no hay problema. Eh, entonces, largo, engorroso, mínimo son 5 años. ¿Ya? Y hay que también, o se debe acompañar una serie de documentos, declaraciones, ¿ya? Investigación, o sea, se deben notificar o se debe de probar que la persona no es habida, se deben estampar avisos en los periódicos, en los lugares públicos de concurrencia o donde se crea que la persona puede estar eh, de su último domicilio, etcétera. Vuelvo a repetir, es engorroso y es largo. Vamos con los atributos de la personalidad. Son las características inherentes a toda persona por el hecho de ser tal. Ya habíamos hablado de esta persona, habíamos señalado también que cumpliendo con los otros requisitos que establece la ley, se entiende como persona y le asisten todos los derechos que establece la Constitución y las leyes. Dentro de estos derechos está que tienen atributos, ¿bien? Y que son características inherentes a toda persona por el hecho de ser tal o per se. Estos atributos los poseen tanto las personas naturales como jurídicas, salvo que las personas jurídicas carecen de estado civil. ¿Bien? Porque una sociedad no puede contraer matrimonio con otra sociedad o con una persona. No es hijo de, no es viudo, no es padre, etc. Ahora, si nosotros utilizando nuestra imaginación, ¿bien? Podríamos señalar que también existe una suerte de estado civil de las personas jurídicas. Porque si tenemos una sociedad, una casa matriz y tiene sucursales, las sucursales serían sus hijos. En una fusión existiría un matrimonio. La defunción o la muerte de la persona jurídica cuando cierra sus funciones, etcétera. ¿Ya? Pero legalmente no tiene estado civil. Las comunidades carecen de estos atributos, pero tienen domicilio. ¿Cuáles son los atributos de la persona? La capacidad. Y esta capacidad de goce, es decir, la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. El nombre, tenemos el nombre de pila y el nombre patronímico. Tenemos el domicilio, ya sea civil, laboral, político, etcétera. Tenemos la nacionalidad, el estado civil y el patrimonio. Estos 6 son los atributos de una persona natural. La persona jurídica tiene estos mismos menos el estado civil. La capacidad.
es la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones y poder ejercerlos y cumplirlos por sí mismo. Por lo tanto, tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce para adquirir derechos, contraer obligaciones, capacidad de ejercicio para ejercerlos o para ejercer estos derechos y cumplir las obligaciones. La capacidad de goce es la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. La de ejercicio es la aptitud legal para ejercer derechos y cumplir las obligaciones por sí mismo, sin el ministerio o autorización de otro, tal como ya se los había comentado. El concepto de personalidad se confunde con el concepto de capacidad de goce. Ser persona en realidad es tener capacidad de goce. Por eso no existen seres humanos desprovistos en absoluto de la capacidad de goce. Privar a un ser humano de la capacidad para adquirir todo derecho sería dejar de considerarlo persona, como en alguna etapa de la historia del ser humano ha ocurrido. Y estoy hablando, evidentemente, de los esclavos. Bien, los esclavos no tienen esta capacidad de goce porque no se consideran personas, se consideran cosas. Y la cosa no tiene ninguna capacidad. Solo hay incapacidades de goce especiales, las llamadas incapacidades especiales, referente a uno o más derechos determinados, pero jamás incapacidad de goce absoluta. En cambio, es posible que ciertos individuos estén totalmente desprovistos de capacidad de ejercicio. Esta capacidad no constituye un atributo de la personalidad. Bien. En este caso, allá. En este caso, recuerden que la capacidad de ejercicio es la capacidad de ejercer derechos y cumplir con las obligaciones contraídas por sí solo, sin solicitar autorización de nadie. En este caso, los menores de 18 años no tienen esta capacidad. Solo la capacidad de goce constituye un atributo de la personalidad, es decir, la capacidad em, para contraer derechos y adquirir obligaciones. De acuerdo al artículo 1446, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. La regla general entonces es que todas las personas son legalmente capaces y la excepción es que aquellas que la ley declara incapaces no lo son. Por ejemplo, y por regla general, los menores de 18 años, los locos o dementes también, los interdictos, y en algún momento también estuvo la mujer casada, bien, bajo vínculo matrimonial. Hoy día ya esa incapacidad no existe. El artículo 1447 distingue entre incapaces absolutos e incapaces relativos. Los incapaces absolutos son los impúberes, es decir, los menores de 7 años, el loco o demente, los sordos o sordos mudos que no puedan darse a entender claramente. Los relativos serían los menores adultos, mayores de 7 años y menores de 18. Los disipadores que se hallan bajo interdicción de administrar lo suyo. También son incapaces relativos, es decir, los relativos pueden con posterioridad obtener la capacidad, mientras que los absolutos jamás van a obtener la capacidad de goce. Y el dilapidado se entiende como interdicto. El dilapilador, José, es aquel que se halle bajo interdicto de administrar lo suyo. ¿Ya? Ese es el dilapidador. Por lo tanto, es un incapaz relativo. Así es. Los absolutamente incapaces, bajo ninguna circunstancia, pueden actuar personalmente en la vida jurídica, sino solo a través de sus representantes.
Los incapaces relativos deben actuar representados o personalmente si son debidamente autorizados. El artículo 43 establece quiénes son los representantes legales de una persona y son de los incapaces relativos el padre o madre, el adoptante, el tutor o el curador. Y en última instancia también siempre será el juez de familia, porque aquí estamos hablando de menores. Por lo tanto, siempre el juez de familia será el último también que podrá decidir respecto de estos incapaces relativos, en caso de que sean menores. Esther, el drogadicto alcohólico en situación de calle, ¿se puede incapacitar? Absolutamente, Esther. Se puede solicitar que que se le declare interdicto. Bien. Eh, Obviamente podrá solicitarlo quien tenga el interés en que se le declare interdicto, por ejemplo, sus familiares directos. Bien, para el hecho, por ejemplo, de proceder o tener la autorización para internarlos, ¿ya? Pero cualquier otra persona, difícil, difícil que así sea, a no ser que sea por parte del Estado, ¿ya? De lo contrario, es súper difícil que o cualquier otra persona pueda solicitar que un drogadicto o alcohólico en situación de calle sea declarado interdicto. Esther. Profesor, disculpe, ¿sabe por qué le hago esa consulta? Es por Ujú, un caso de una persona conocida, ¿ya? ujú. Esta persona, bueno, está con sus 5 capacidades buenas, solamente cometió el error de caer en la droga, en el alcoholismo, su mamá falleció y ahora sus hermanos quedaron con el asunto de la casa, la herencia, lo echaron a él y está en esta situación de calle. Entonces me dice que solamente a él lo quieren como para que firme y chao. Entonces por eso le pregunto, ¿pueden a él lo pueden incapacitar aún así estando con sus facultades buenas? Porque él no, Es ahora en que, este momento él no está en situación de alcoholismo ni droga, pero sí está en situación de calle. No tiene, ya, pero la situación de calle no es una causal para declarar la interdicción, porque para declarar ya, la interdicción, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la interdicción por demencia, se deben realizar exámenes médicos que así lo declaren. Por lo tanto, si usted me dice que está con sus facultades perfectas, no podrían declararlo no llegaría a ser. interdicto. No, no ¿Eh? podrían declararlo interdicto. Ah, ya. Gracias, profesor. Con gusto. Incapacidades de goce especiales o particulares. Además de las incapacidades de ejercicio antes vistas, la ley contempla algunas incapacidades de goce respecto de determinados derechos, denominadas incapacidades especiales o particulares, consistente en la prohibición de ejecutar o celebrar ciertos actos o contratos. Por ejemplo, tenemos el artículo 402, 412, 961, 965, 1065, 1796 a 1800. Como se dijo, nunca estas incapacidades podrán ser absolutas o generales. Son incapacidades de goce porque impiden adquirir derechos. Alude a ellas genéricamente el último inciso del artículo 1447. Pero en definitiva, estas incapacidades especiales son para determinadas personas en determinadas situaciones que están establecidas en estos artículos. Bien, pero nunca, obviamente, esta incapacidad va a ser absoluta, sino que generalmente van a ser relativas y son especiales porque también no son relativas en sí, porque alude, vuelvo a repetir, a ciertas personas en determinadas ocasiones. Bien. Por lo tanto, por ejemplo, tendríamos que si el tribunal declara que una persona sancionada con X pena no puede ser electa o no puede no puede participar en una elección de escrutinio público por 3 años, aquí tenemos una incapacidad de goce especial. No puede ejercer el derecho a voto, no puede ejercer el derecho a ser elegido, ¿bien? En voto popular por ese espacio de tiempo.
De ahí entonces tendríamos una capacidad de goce especial, particular, porque es para esa persona. Es relativa porque después de cumplido el plazo, ¿cierto? O la sanción, va a poder eh, presentarse a elecciones a voto popular, pero en el periodo que está establecida la sentencia, no. Entonces sí se comprende. Profesor, una pregunta, disculpe. Dante. En relación a lo que estaba comentando la compañera recién sobre algún caso donde se pueda declarar interdicto alguna persona que esté en situación de drogas o de calle, por ejemplo, Ujú. si esta persona tiene alguna, ¿cómo decirlo?, de parte del psiquiatra que lo está tratando, y dicen que esta persona tiene esquizofrenia, por así decirlo. No sé qué grado, pero dice que tiene Ujú. esquizofrenia. Ujú. ¿Esta persona se puede declarar interdicta como para poder internarlo en contra de su voluntad? Sí, pero todo va a depender del informe médico. Si el informe médico señala que efectivamente, dado el grado de la esquizofrenia, eh, es dable que se le declare interdicto para que se pueda, como señala usted, internar aún en contra de su voluntad. Sí, se podría solicitar al tribunal que se declare la interdicción para que entonces quien quede como su tutor pueda internarlo en un centro psiquiátrico. Ya, profesor, muchas gracias. Con gusto. José, solo por lo que dure la pena. Claro, en el caso que estaba antes comentando, José, solamente mientras dure la pena. ¿Ya? Ahora también para redondear un poco el tema que recién estaba preguntando Dante sobre la interdicción y también lo que estaba preguntando Esther sobre el mismo tema. Aquí lo que va a determinar específicamente la declaración de interdicción por parte del tribunal van a ser los exámenes médicos. Bien. Y sobre todo, vuelvo a repetir, esta declaración de interdicción por demencia. ¿Ya? También, cuando pedimos la declaración de interdicción por incapacidad, también los informes médicos, más eh, el informe del COMPIN, más la inscripción en el Registro Nacional de Discapacitados, van a ser esenciales esos documentos para que el juez se incline por declarar interdicta por incapacidad a una persona. De lo contrario, si no tenemos pruebas, no vamos a poder, o el tribunal no nos va a otorgar la declaración de interdicción. Esther. Profesor, en el caso de lo que decía el compañero, una persona esquizofrénica, dependiendo del Ujú. grado de su enfermedad, eh, ha sucedido que, bueno, puede ser internado, a veces internado en contra de su voluntad, y esta persona se escapa, se Ujú. arranca de la clínica. Ujú. ¿Qué sucede con ese tipo de personas? ¿Se puede declarar también incapacitada o no? Es que la Porque declaración de también interdicción, es que a veces se le ve, según, a veces se le ve como un peligro para la sociedad porque depende de su grado claro, de pero esquizofrenia. la declaración de interdicción está señalando eso, que es incapaz. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que queda, obviamente, si se escapa es tomarlo, ¿cierto? Incluso con ayuda con auxilio de la fuerza pública y llevarlo nuevamente al centro asistencial. Es lo único que se puede hacer. ¿Ya? Porque lo otro Ya. sería enviarlo a una isla y solo como Robinson Crusoe. Ah, Y la ley no lo va a permitir. ¿Ya? sí. Gracias, Entonces, profesor. con gusto. Entonces, esa es la única solución. Ok, José. Bien, vamos con otro atributo de la personalidad que es el nombre. Pero antes voy con el chat. Trabajo en un centro de internación para adicciones. Si quieres ayudar a tu amigo, háblame. Ah, ya, ok, José. Y ahí tiene Esther un dato, ¿bien? Sí, Para la persona todos los de campos. la que está hablando.
Pero el nombre entonces es otro atributo de la personalidad. Voy nuevamente con el chat. Ya. Eh, el nombre es la palabra o conjunto de palabras o conjunto de letras también que sirven para distinguir legalmente a una persona de otra. ¿Bien? Y aquí se distingue respecto del nombre civil, el sobrenombre, el seudónimo o el nombre comercial. El nombre civil comprende dos elementos: el nombre de familia o patronímico y el nombre propio o individual o de pila. El nombre de familia o patronímico es el apellido. Bien. ¿Y por qué patronímico? Les pregunto a ustedes. ¿Por qué sería nombre patronímico? Porque viene del padre. Exactamente, José. Exactamente. Es de familia, pero viene del pater, del padre. Y esto obviamente viene, y su nombre lo dice desde siglos y siglos atrás. ¿Ya? Y viene del pater familia. Recuerden que nuestro ordenamiento jurídico es del tipo romano continental, por lo tanto, la base de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro derecho, es romano. Bien, de ahí entonces que aparezca el pater o patronímico. Bien, bueno, de ahí respecto de los apellidos, sabemos que hay un estudio, ¿cierto? Hay una ciencia que se señala, que es la heráldica, que nos indica, obviamente, el estudio de estos apellidos, ¿ya? Y cuáles son sus terminaciones y por qué sus terminaciones, etcétera. Bueno, ahí es bastante interesante la heráldica, por si a alguien le interesa y ha estudiado eso, yo creo que podrá asentir lo que digo, bien, del estudio de los apellidos. ¿Ya? Es interesante la forma como se producen, cómo se crean los apellidos, cómo aparecen los apellidos. Y el nombre propio o de pila. ¿Por qué será nombre de pila? Les pregunto. ¿Primer nombre? No, no es por el primer nombre. Por qué se llama nombre de pila a este nombre propio? ¿Alguien? Nombre propio o de pila es un término religioso, ¿bien? O de pila, religioso. Y eso es porque en la pila bautismal es donde se le da el nombre propio, ¿bien? Por eso se llama o se dice nombre propio o de pila, ¿bien? El nombre de familia identifica a la persona dentro de la sociedad, el apellido, ¿bien? De la familia. Es el que nos da o nos identifica dentro de la sociedad, señalando su familia de origen, comprende los dos apellidos de un individuo para nuestro país y para otros países, porque recuerden también que en algunos países solamente se señala un apellido, que es el apellido generalmente del padre, y el de la madre se pierde absolutamente. Esther, eso le iba a decir el nombre que se da al bautizar, exactamente Esther, por la pila bautismal. Es un tema bastante religioso y muy católico, ¿ya? Pero es algo que se ha mantenido. El nombre individual o de pila identifica a la persona dentro de la familia y también dentro de la sociedad. Porque dentro de la sociedad a mí me conocen como Boris Reyes. ¿Ya? Dentro de mi familia me conocen como Boris. ¿Bien? Y dentro de la sociedad no me conocen simplemente como Reyes, ¿ya? Que es el apellido de mi familia. No, sino que como Boris Reyes. Bien, el nombre de familia pueden adquirirlo tanto los hijos de filiación matrimonial como no matrimonial, así como también los adoptados. Porque recuerden que hoy día no existe una diferenciación estricta respecto de los hijos. Hoy día todos los hijos son hijos. Bien,
Luego vienen los de filiación matrimonial para señalar a aquellos nacidos dentro del matrimonio y los de filiación no matrimonial para definir o señalar a aquellos que fueron concebidos fuera del matrimonio. Pero legalmente no tiene ninguna diferencia o no tiene ningún otro efecto más que señalar eso. Ahora, los adoptados, recuerden ustedes que los adoptados adquieren también el apellido del adoptante. Por lo tanto, también pasa a ser hijo legal del adoptante y también, aunque sea adoptado, no tiene mayor, una mayor preeminencia que simplemente señalar, fue adoptado. Nada más. No hay diferenciación respecto de los otros hijos ni aún en los derechos hereditarios. Características del nombre. Estamos llegando ya a la hora. Ahí va. Termino con las características del nombre civil y vamos a recreo. Bien, estamos bien avanzados respecto de esta parte. Bien, las características del nombre civil. Es incomerciable, el nombre no se puede comercializar, no lo puedo vender. No es susceptible de una cesión entre vivos ni transmisible por causa de muerte. No puedo transmitir mi nombre por cesión, ¿cierto?, entre vivo o causa de muerte. Es inembargable, es imprescriptible, no se pierde por no usarlo ni se gana por su uso. Es irrenunciable, salvo obviamente el patronímico, que sí puedo renunciar a él cuando realizo el procedimiento del cambio de nombre o apellido. Bueno, y el nombre de pila también, puedo cambiarlo. Y esa es una renuncia a ese nombre. Es por regla general permanente, también en relación con lo que recién les estaba comentando, es uno e indivisible, de ahí que las sentencias que se dictan en materia de nombre produzcan efectos absolutos o universales, erga omnes, para todos, lo que hace excepción al artículo tercero que establece el efecto relativo de las sentencias. Bien, porque cuando existe una sentencia de cambio de nombre o de apellidos, bien, ese cambio de nombre o apellidos se hace extensible o conocedores a todos. Por eso es erga omnes, porque es para todos. ¿Y qué significa esto? Que a esa persona, todos, desde ese momento que se dicta la sentencia, van a conocerla con este nuevo nombre o este nuevo apellido. De ahí que también se exige y se establece en la sentencia que todos los documentos que tienen el nombre antiguo deben ser cambiados, deben ser modificados y establecer el nuevo nombre. Por eso que lo ideal, obviamente, cuando uno se quiere cambiar el nombre, es que lo haga en una edad temprana. Ya no se demore mucho en cambiarlo porque después entrar a cambiar todos los documentos es un poco engorroso. Lucy, Profe, consulta, o sea que cuando hacen el cambio de nombre o de apellidos y si tienen hijos también a ellos les tocaría todo también, ese papeleo. todo, todo, Lucy. Todo, cédula de identidad, registros Oh, médicos, registros educacionales, registros legales, matrimonio, hijos, todo se debe cambiar. Por eso digo, lo ideal es una edad temprana, porque si no es mucho después, mucho trámite. Esther, Profesor, ¿sabe qué a mí me pasó en un ámbito personal? Mi hija quiere cambiarse su nombre. ujú. Tratamos de hacer el trámite, pero nos recomendaron, y actualmente tiene 17 años, nos recomendaron que no lo hiciera ahora, porque tenía que, no sé, presentar pruebas, testigos, que por qué se lo quería cambiar y todo. Entonces le dijeron que mejor cumpliera la mayoría de edad, contratar a un abogado y que él iba a hacer mucho más fácil el trámite. Eso se demoraba más o menos 2 años. Es que, Así a que está ver, esperando la mayoría de edad. para el cambio No, para el cambio de nombre o apellido, tiene que presentarse las pruebas. Sí, o sea ahora o sea después, igual va a tener que presentar pruebas. Bueno, después el abogado le indicará con mayor claridad cuáles son las pruebas que se requieren, ¿ya? Pero igual, o sea, no es que yo cumplo 18 años, presento la solicitud y me lo van a dar enseguida. Tengo que presentar pruebas para demostrar que el por qué deseo cambiar el nombre o el apellido, o el nombre y el apellido. Se pueden cambiar ambos.
¿ya? De hecho, ahora estoy en proceso con un cliente de cambiar cambio de nombre. Bueno, eliminación. Él quiere eliminar un nombre, que también se puede, pero que se entiende dentro del trámite del cambio de nombre. Disculpe, profesor, una consulta Sí, justamente en Dante. relación a lo último que estábamos viendo, Ujú. dentro de las características, obviamente. Lo que pasa es que me causa un poco de controversia la palabra. ¿Es Sí, pues de hecho, irrenunciable el sí, nombre? tiene tres nombres, entonces ya quiero. Es irrenunciable, disculpa, sorry, es irrenunciable el nombre, pero cuando uno hace la modificación, o sea, uno se lo quiere cambiar, ¿es modificación solamente? ¿Cambio? ¿Se usan esos términos? Porque Sí, no renuncia, sino que solo lo cambia, supongo. claro, lo que señala en la ley que el nombre es irrenunciable es a tener un nombre, es decir, nadie no puede tener un nombre, Ah, perfecto, ¿ya? perfecto. Pero el nombre en sí yo lo puedo modificar, lo puedo cambiar, lo puedo eliminar, puedo tomar otro, pero siempre debo tener un nombre. A eso se refiere esta característica que es irrenunciable. Es básicamente al derecho, o sea, yo no puedo renunciar al derecho de tener un nombre. Ok, Así es, perfecto, así es, perfecto. Gracias, profesor. con gusto. Esther. Profesor, y en Ujú, este caso, por ejemplo, mi hija quiere eliminar un nombre, porque ella ujú, tiene tres. se puede. ¿Cuáles serían los motivos, por ejemplo? No es solamente el por qué no me gusta. O sea, Eh, eso no es válido. No, no, no es válido. Por eso le digo, para eso tendría que conversar con el abogado, porque es un poquito largo también de explicarlo y ya estamos en la hora. Y, como le digo, necesita obviamente que el abogado le explique, ¿ya? Entonces, Ya, profesor. bueno, si quiere, lo podemos conversar por fuera del curso, ¿ya? Pero como le digo, ya estamos en la hora y un poquito más extenso de explicar. Sí, profesor, gracias, no hay problema. Ok. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta o consulta? Ok, vamos a recreo entonces. Recuerden que, como estamos en la última etapa, el recreo es que ustedes ya se pueden comenzar a desconectar. Bien, así que buenas noches. Nos vemos el viernes. Recuerden que el viernes tenemos recuperación de clases a la misma hora, ¿ya? Y entonces tengan un bonito término de jornada. Cuídense y nos vemos. Chao. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches. noches, profesor. Buenas noches.